He intentado de incluir todos los aspectos que necesitan responder en las hojas, pero no están en el mismo orden, creo. Entonces sí es un poco más difícil para ustedes de incluir todo. A ver, empezamos con la primera lámina, un poco poner el contexto. Como GIZ en Ecuador tenemos bastante experiencia trabajando en cadenas de valor y en los últimos 4 años también hemos tenido algunas experiencias trabajando en la inclusión de cambio climático en diferentes cadenas de valor. Para dar un poco el resumen, hemos trabajado en la provincia de Manabí, que es una provincia aquí en la costa del Ecuador, en la cadena de valor de café, incluyendo también el tema de cambio climático en esa cadena. Hemos trabajado en la cadena de banano, en una provincia aquí en el sur del Ecuador que se llama El Oro, y esas 2 cadenas sí eran de productos de exportación. Pero también hemos trabajado en 3 otras cadenas que son más nacionales para el consumo nacional. Eso era en Esmeraldas, que es la provincia en el norte, donde hemos hecho un análisis el año pasado en el tema de la concha negra y el cangrejo azul. Y es una cadena bastante local donde se trabajan con muchísimas, especialmente mujeres, que recogen esas conchas y cangrejos de la zona. Estamos en el proceso de trabajar en la provincia de Chimborazo, que es una provincia en la sierra, en el tema de quinoa y la cadena de valor de la quinoa, así también como con la cadena de valor de la ganadería de leche. ¿Sí? Entonces, si tienen algunas preguntas sobre esas 4 cadenas, con mucho gusto después de la presentación les puedo ayudar, pero en esa presentación me voy a concentrar más en nuestra experiencia en banano, en la provincia del Oro. Esa experiencia tuvo lugar en el contexto de un programa de la GIZ que ya se acabó a finales del 2013. Entonces, ese programa se llamaba GESOREN, que es la gestión sostenible de recursos naturales. Y el objetivo de ese programa era de apoyar a la población rural pobre en las regiones de intervención para que apliquen estrategias y métodos para el manejo sostenible de los recursos naturales y mejoren sus ingresos. Y entonces, de ese objetivo de nuestro programa ya se puede ver un poco que realmente no nos hemos enfocado en toda la cadena, sino más en las partes de la cadena que están más locales en la provincia del Oro. Entonces, más en los eslabones de la cadena de la producción, la post cosecha y las partes de la transformación que ocurren más a nivel local. A ver. Para escoger, bueno, hicimos un trabajo de ver primero qué cadenas queremos escoger para analizar con un enfoque de cambio climático. Y algunos de los criterios que nos ayudaron a escoger la cadena de banano eran los siguientes. Uno es que queríamos trabajar en algunos territorios que presentan eventos climáticos extremos. Y en el Oro, eso sí es el caso porque sufren bastante de cosas como inundaciones que destruyen bastante del cultivo de banano y también los diferentes, la variación en la precipitación que también está afectando bastante a la producción bananera. Zonas importantes de agricultura familiar, núcleo productivo con productos de exportación. Entonces, en el Oro especialmente también no hay solamente las granjas grandes de banano, sino también hay cultivo de banano a nivel familiar, donde también podríamos apoyar a pequeños productores. Entonces, aún así, el banano sí es el principal producto de exportación de la provincia y contribuye también bastante a la economía nacional en Ecuador. Genera ingresos para un millón de familias y hay presencia de bastantes actores importantes para la cadena en el Oro. Entonces, tenemos actores relacionados con la academia, con la investigación, el sector público, el sector privado, prestadores de servicios. Entonces, en el Oro era justamente ese conjunto de los diferentes actores porque casi toda la provincia está enfocada en la producción de banano. Entonces, en nuestro trabajo específicamente trabajamos en el contexto de una mesa provincial de banano que está liderada por el gobierno provincial de la provincia del Oro y también juntaba a diferentes actores como asociaciones de productores, el gobierno provincial del Oro,
el Ministerio de Agricultura, otro instituto adjunto un poco al Ministerio de Agricultura, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, la Universidad de Machala, que es la capital del oro, Dole, que la mayoría creo que conocen, una empresa privada que trabaja bastante en el tema de banano, y algunos otros actores del sector privado. Y el último criterio que para nosotros fue importante es que queríamos trabajar en una zona donde nosotros como Cooperación Alemana ya habíamos trabajado antes, donde teníamos un poco los contactos, habíamos hecho algún trabajo previo, porque no teníamos mucho tiempo antes de que se acababa el programa para poder realmente empezar con ese análisis y ver cómo se podría incluir el tema de cambio climático en la cadena de valor. Entonces, en años anteriores ya habíamos trabajado todo el tema de la cadena en el oro, la cadena de banano en el oro, pero sin considerar el tema de cambio climático. Entonces, habíamos apoyado a la estructuración de la cadena, a la certificación orgánica y comercio justo de la cadena de banano, la calidad y el acceso a mercados justamente del banano. Zona de estudio, ¿dónde trabajamos, dónde hicimos el análisis? Si eso es el mapa de Ecuador, la provincia del oro está aquí en el sur, la vimos en el otro mapa. Dentro de esa provincia trabajamos en diferentes cantones, y justamente son los cantones coloridos aquí, donde hay la mayor producción de banano. En esa parte ya de la provincia es una parte más alta, donde ya no hay tanta producción de banano. ¿Sí? A ver, ¿qué era nuestro objetivo del análisis que hicimos? El objetivo era de analizar cómo el cambio climático o la variación climática afectan la cadena de valor de banano, con la finalidad de generar estrategias y apoyar la implementación de medidas de adaptación al cambio climático para la cadena. Entonces, el primer ojo, toda la parte de gases de efecto invernadero no lo topamos en este análisis. Nos concentramos en la parte de adaptación. Sin embargo, casi al mismo tiempo, el FAO estaba haciendo otro análisis para medir la huella de carbono en la cadena de banano, donde son estudios complementarios, pero el estudio de FAO no se concentró en el oro, sino era un estudio un poco más general. Y el segundo ojo, no analizamos toda la cadena, solamente los eslabones de producción y post cosecha. ¿En qué fase estaba dividido nuestro análisis? Lo primero era la recolección y análisis de información climática y información de la cadena en sí. El segundo era el desarrollo de un perfil de proyecto donde se incluyen medidas de adaptación. Y la tercera fase era la parte de la implementación justamente de ese proyecto. Metodologías que usamos. Para todo el análisis de la cadena de valor, se utilizó una metodología que se llama Value Links. Value Links es una metodología que ya se elaboró dentro de la cooperación alemana hace unos 20 años más o menos. Hay bastante experiencia a nivel mundial de cómo utilizar la metodología para fomentar cadenas de valor, para estructurar cadenas de valor, etc. Eso se utilizó en conjunto con otra metodología que se llama Climate Proofing for Development. Y eso es justamente una metodología de cómo se puede poner los lentes climáticos para analizar una estrategia política, proyecto, programa, etcétera, y incluir medidas de adaptación en esa estrategia. Entonces nosotros vinculamos esas dos metodologías para poder hacer ese análisis de cadenas de valor y cambio climático. Empezamos con la parte de información de la cadena. Utilizando la metodología de Value Links, hicimos una recopilación bastante detallada de la cadena de valor de banano en la provincia del Oro, donde sacamos información sobre diferentes aspectos: el empleo, número de pequeños productores, la superficie sembrada, qué pasa en la parte de producción, procesamiento, comercialización, etcétera, etcétera. Hicimos un mapeo de los actores, que les voy a mostrar en la siguiente lámina, que no va a ser muy claro para ver, pero sí se ve un poco la lógica de la cadena, donde tenemos los diferentes eslabones. Aquí tenemos también los diferentes actores que están trabajando en cada eslabón, con cuántos socios están trabajando, cuánto están produciendo, etc. Y eso se hizo de la parte de la provisión de insumos, la producción, transformación,
exportación, importación y el mercado consumidor. A más de eso, fue la parte del cambio climático. Entonces, la primera parte era más la parte científica, donde revisamos algunas proyecciones climáticas para la provincia del Oro, para ver cómo está el clima actualmente o en el pasado y cuáles son las proyecciones para el clima en el futuro. Entonces, trabajamos con un modelo y un escenario, que si sabemos un poco de análisis climáticas, eso no es suficiente. Normalmente se deben hacer varios modelos, varios escenarios y de ahí ver un poco hacia dónde van las tendencias. Pero en nuestro caso, solamente hicimos uno, que igual va a ser una lección aprendida, que en futuros casos deberíamos tomar en consideración mucho más modelos y escenarios. Pero ¿qué salió de ese modelo? Tenemos aquí un mapa que muestra un poco el clima en el pasado, de 1950 hasta 2000, y de ahí tenemos dos proyecciones para dos temporadas. Uno es del 2020 al 2049 y el otro es de 2040 hasta el 2069. Entonces, en el mapa actual o el mapa de la temperatura en el pasado, tenemos realmente datos reales, cuantitativos, donde vemos cuánto más o menos era la temperatura media anual en cada parte de la provincia. Y ahí, cuando hablamos de las proyecciones climáticas, ya no estamos poniendo números, solamente ponemos tendencias. Si hay una tendencia para un aumento de temperatura o una tendencia para una disminución de temperatura. Y ahí vemos que en ninguna parte de las dos proyecciones tenemos una tendencia hacia una disminución, más bien hay un aumento hasta el 2049 y un aumento aún más grande hasta el 2069. Un mapa similar con la precipitación, donde ahí sí vemos algunas zonas en el futuro donde hay una proyección que va a llover más y una proyección en zonas donde va a llover menos en el futuro. Entonces, esos mapas lo analizamos internamente, pero también llevamos a talleres participativos con los actores que mencioné en alguna lámina anterior que participaron en todo el proceso. Entonces, nuestra parte de análisis y recopilación de información fue científica, pero al otro lado también talleres participativos. Entonces, justamente hicimos talleres participativos para aplicar la metodología de Climate Proofing for Development y ahí igual participaron diferentes actores que ya mencioné, pero vale la pena mencionar nuevamente. Las asociaciones de productores, el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, el Centro de Investigación Agropecuario, representantes del sector privado, Universidad de Machala y un consorcio de la cuenca del río Jubones. La cuenca del río Jubones es una cuenca que empieza en la parte alta de la provincia y es justamente la cuenca abastecedora para proveer agua a toda la zona bananera de la provincia. Entonces, ellos también fueron un actor muy importante para ver el tema de agua a largo plazo. Veamos ahora un poco la metodología de Climate Proofing que ya les mencioné. Es una metodología con varios pasos que se puede hacer de forma bastante participativa en talleres. ¿Qué implica? Implica, primero, seleccionar unidades de análisis. ¿Qué es lo que queremos analizar? Estamos analizando una ciudad, un sector. En una cadena de valor podemos dividirla un poco en los diferentes eslabones de la cadena. Entonces podemos ver en el eslabón de la producción diferentes elementos en ese eslabón. ¿Qué hacemos? Revisamos las tendencias climáticas de las cuales ya tenemos información. Por ejemplo, un aumento de temperatura, un aumento de precipitación, etc. Y vemos cómo esa tendencia climática, cómo el aumento de temperatura, podría afectar al banano en la fase de producción. Y mencionamos diferentes impactos biofísicos que pueden ocurrir al banano, a la disponibilidad de agua, al suelo, etc. De ahí vemos un poco qué impactos socioeconómicos pueden resultar de esos impactos biofísicos. Entonces puede causar un daño al cultivo, entonces no vamos a tener el mismo precio en el mercado. Podemos tener alguna disrupción al empleo en la zona por causas climáticas que están afectando al cultivo del banano, etc.
De ahí hacemos más o menos un análisis de riesgo. Entonces, si ocurre esa tendencia climática, si tenemos esos impactos que estamos mencionando, ¿qué tanto realmente va a tener como un nivel de riesgo o prioridad para los actores de la cadena? Entonces, de repente puede ser que ocurra algún impacto, pero que no sea tan grande o tan fuerte para afectar realmente los medios de vida de los productores, etc. Entonces, hacemos una calificación si el nivel de prioridad es alto, medio, bajo. De ahí vemos un poco qué capacidad adaptativa existe en la zona para poder enfrentar los impactos identificados. Y de ahí vemos qué medidas adicionales se necesitan, que serían las medidas de adaptación, para poder adaptarnos justamente a los impactos que hemos identificado. Eso se hace para diferentes elementos. Entonces, se hace para ver un poco con un aumento de plagas, podemos tener una capacidad adaptativa específica y tenemos que identificar medidas de adaptación específicos. Podemos hablar del tema que no hay agua, entonces, ¿qué impacto tiene eso en la cadena? ¿Qué capacidad adaptativa tenemos? ¿Qué medidas de adaptación se necesitan identificar? Entonces, es un análisis bastante horizontal y de una cadena que tiene que tener su lógica también. Les voy a mostrar un ejemplo sencillo, solamente para entender un poco más cómo se hace con esos diferentes pasos. Una tendencia climática puede ser menor precipitación en las partes altas de la cuenca, que es la abastecedora para todo el agua de riego para la zona bananera. ¿Qué impacto tiene eso? Tenemos una disminución del nivel freático y tenemos una falta de agua tanto para el riego de los bananos como también para lavar la fruta en el proceso de la post cosecha. Ese impacto biofísico, ¿qué impacto socioeconómico tiene? Tenemos mayores costos de extracción de agua, de repente necesitamos más tiempo también para lavar el agua, etc. ¿Qué capacidad adaptativa tenemos? En ese caso, justamente, hay ese consorcio de la cuenca del río Jubones que en ese momento tenían un fondo de agua. Entonces ya tenían pensado alguna manera de cómo se puede juntar suficiente dinero para poder contrarrestar impactos que causan una disminución del agua. Medidas de adaptación que pensamos en ese contexto era de pensar en alguna infraestructura de cosecha, post cosecha, empaque, que sean más eficientes en el uso del agua. Entonces, hasta ahí llegamos en el taller y de ahí se tiene que bajar a un nivel mucho más detallado para ver qué significa tener una infraestructura un poco más eficiente en el uso del agua. Para resumir un poco qué encontramos en nuestros talleres, las tendencias climáticas más importantes eran cosas como el cambio en la distribución de lluvia en combinación con un aumento de temperatura, cambios bruscos en la temperatura, precipitaciones más cortas pero intensas y una disminución de precipitación en las partes altas de la provincia. Entonces son tendencias bastante generales que vemos en bastantes partes también del país. Impactos potenciales más importantes, mayor presencia de plagas y enfermedades, erosión de suelo, lixiviación de nutrientes y contaminantes, una disminución de los caudales de ríos y una falta de agua para riego y para el lavado del banano, que era el ejemplo que les mostré. Esos impactos un poco más biofísicos, ¿qué impactos socioeconómicos tenían? Cosas como menor producción, menor ingreso, mayores costos de producción y mayores costos para la extracción del agua. De ahí, ¿qué pasa? La otra fase, la priorización de las medidas. Entonces, en nuestro caso, teníamos una lista de unos, 20 medidas de adaptación, de posibles medidas de adaptación, que priorizamos y sacamos esos resultados, que no voy a leer aquí, pero eran que topaban diferentes impactos que habíamos analizado. ¿Cómo se hizo esa priorización? Se hizo mediante diferentes criterios. Criterios como qué tan relevante y factible es la implementación de esa medida en la zona con los actores presentes.
¿Qué tanto es el alcance de la medida? ¿Va a servir solamente un grupo pequeño de productores o es algo que podría servir a muchos de los productores de la zona o incluso otros eslabones de la cadena? ¿Qué tanto es el costo, no solamente para la implementación, sino también del mantenimiento de la medida? ¿Qué tan efectiva puede ser esa medida para reducir los impactos identificados a mediano plazo o a corto plazo incluso? Entonces puede ser que las investigaciones aquí tienen una valoración bastante baja, porque a corto plazo las investigaciones no van a tener un impacto muy fuerte la mayoría del tiempo, pero algunas medidas un poco más concretas sí podrían ser mucho más efectivas para reducir impactos a corto plazo. La sostenibilidad y la replicabilidad de las medidas que hemos identificado y siempre teníamos también una oportunidad para que los participantes puedan incluir otro criterio que sea importante en la zona local donde estamos haciendo el ejercicio. Más o menos eso es el resultado del trabajo participativo, de poner aquí los diferentes criterios, aquí las amenazas y hacer una ponderación o una valoración. En nuestro caso fue entre 1 punto y 5 puntos para cada uno de los criterios. Eso fue la parte del análisis. Llegamos a la fase 2, que era más escribir un perfil de proyecto, recogiendo las medidas de adaptación identificadas y socializarlas con los diferentes actores con los cuales estábamos trabajando. Ahí es más o menos por donde iba nuestro perfil de proyecto. Entonces, incluía una parte donde queríamos dar capacitaciones para técnicos y productores, apoyar al desarrollo de una red hidrometeorológica para que tengan más acceso a información climática los actores de la cadena, documentar buenas prácticas agrícolas existentes en la provincia que al mismo tiempo ayudaban a reducir, a aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad y hacer alguna implementación piloto de medidas de adaptación. Fase 3, ¿qué es lo que realmente hicimos dentro de ese proyecto con ese perfil de las medidas de adaptación? Logramos capacitar a 30 técnicos y más de 200 pequeños productores en temas de cambio climático y variación climática. Logramos sacar una publicación que tengo también aquí y les puedo también pasar por correo. ¿Y qué es esa publicación? Es una publicación que justamente recopila y sistematiza 4 experiencias de finqueros en la zona que ya están aplicando buenas prácticas que pueden ser un uso de agua eficiente para el lavado del banano, que puede ser el uso de cobertura vegetal para mantener la humedad en el suelo y cosas así, donde nosotros queríamos difundir que son prácticas que ya existen, que no son del otro mundo, donde los productores locales pueden también aprender que, hay cosas que se pueden hacer sin mucha inversión, sin mucha tecnología, y organizamos además algunas giras para conocer esas experiencias que están mencionadas en el manual. Perdón. Apoyamos también para el desarrollo de una red hidrometeorológica, donde fue una alianza entre el gobierno provincial del Oro, entre el Instituto Nacional de Hidrometeorología, entre también el Ministerio de Agricultura, que tenía mucho interés de ver cómo se puede armar una red hidrometeorológica. Se hizo un diagnóstico de la situación de las estaciones meteorológicas en la provincia, se hizo un diagnóstico de cómo se puede mejorar esta red, etc. Y por fin, cuando hablamos de la implementación de diferentes medidas, el compromiso era de hacer medidas en 3 pilotos. 1 con acciones financiadas por la cooperación alemana y 2 con acciones financiadas por el gobierno provincial. Lastimosamente, con la situación financiera del gobierno provincial no se dieron las acciones en 2 de los pilotos, sí se dieron en la finca financiada por la cooperación alemana, donde se lograron poner algunas medidas piloto, como instalar un sistema de riego por goteo y recirculación de agua de riego,
mantenimiento de humedad a través del plantear cobertura vegetal, manejo integral de plagas y enfermedades, etc. Ahí voy un poco a la reflexión de la experiencia. Voy a mencionar algunas oportunidades, pero también algunos desafíos y lecciones aprendidas. Dentro de las oportunidades, tenemos que decir que habían algunas personas individuales muy motivadas, que entendieron súper bien la importancia de incluir el tema de cambio climático en la cadena de valor de banano. Incluso ahora que ya más o menos se terminó la intervención, ellos siguen impulsando diferentes acciones en la provincia. Entonces, eso fue una oportunidad muy buena. Fue a través de un técnico que en ese entonces trabajaba en el gobierno provincial, otra persona que era consultor de la GIZ, pero que tenía bastante experiencia local y tenía bastantes contactos a nivel local también. La otra es justamente la existencia de experiencias locales que utilizamos para, por ejemplo, armar nuestra sistematización de buenas prácticas agrícolas. Entonces, eso ayudó a que realmente se ve que hay cosas que ya se están haciendo en la provincia, en el sector bananero, donde se puede aprender e ir un poco capitalizando sobre las experiencias ya existentes. Y la otra, eso es bastante interesante, que se dio recién el año pasado, que hay ahora nuevas normas internacionales para la producción orgánica o limpia de banano que exige que se hagan algunos ajustes a la producción de banano, pero sobre todo también al lavado del banano. Entonces, a través de esas normas internacionales, ahora casi todos los finqueros en la zona que quieren producir banano orgánico o limpio o lo que sea, necesitan seguir reglas para reducir el uso del agua en el eslabón de la post cosecha y del lavado del banano. Entonces, eso también fue una oportunidad que a nivel internacional está forzando de justamente adaptarse un poco más a la situación del agua en la provincia. Otra oportunidad es que de parte de la cooperación alemana logramos elaborar una guía que vinculaba esas dos metodologías que les comentaba al principio de Value Links y de Climate Proofing for Development, para tener una metodología que describe los pasos de cómo incluir cambio climático en las cadenas de valor. Eso lo elaboramos en base a la experiencia de banano, pero también en la base de experiencia de café, e incluimos ahí algunos pasos que no logramos hacer en nuestras cadenas, donde estábamos también aprendiendo en base a lo que hicimos en esas dos provincias. Entonces, también en base a esa guía estamos realizando diferentes talleres de capacitación para actores del sector público en Ecuador. Solamente en el año 2016 logramos hacer 3 capacitaciones para el sector agropecuario y un evento para el sector de pesca en conjunto con el Ministerio de Agricultura, justamente con el enfoque de incluir el tema de cambio climático en cadenas de valor. Si llegamos un poco a los desafíos, uno es el cambio de autoridades y un flujo bastante fuerte de autoridades que creo que todos conocemos en los diferentes países, pero eso realmente fue el desafío que empezamos el análisis con un grupo de autoridades. En el transcurso del análisis, que duró más o menos 1 año y medio, tuvimos bastante flujo en el personal. Entonces, las nuevas personas ya no sabían qué habíamos hecho antes, y lo más importante es que hubo un cambio de gobierno incluso. Entonces, hicimos el esfuerzo de socializar el trabajo con la nueva viceprefecta de la zona, y pensamos que con esa un poco socialización íbamos a poder dar continuidad al proceso, y lastimosamente no fue así. Entraron las nuevas autoridades y igual no fue una prioridad de continuar con el trabajo que se había iniciado. Falta de financiamiento, ya mencioné eso en una de las láminas anteriores, falta de financiamiento y capacidad de instituciones públicas para impulsar medidas piloto. Y la última, de parte de GIZ les mencioné que el programa bajo lo cual empezamos esa medida se terminó en el 2013 y nosotros recién en el 2012 habíamos empezado con ese análisis. Entonces, un desafío más grande que también duele más en mi caso es que no hemos podido dar seguimiento a la implementación de las medidas y al monitoreo porque se terminó el programa.
Entonces, toda la parte del monitoreo, en el grupo que hace monitoreo, en ese caso no hemos podido hacer mucho, porque se terminó el programa, estamos todavía en contacto inoficial con el consultor y con los colegas con quienes habíamos trabajado allá, pero no hay un seguimiento así realmente del programa. Y eso también me lleva a mi primera lección aprendida. Como entidad de cooperación, no deberíamos empezar una iniciativa similar si no hay suficiente tiempo para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Y por suerte es una lección realmente que aprendimos y que estamos intentando de implementar de mejor forma. Intentamos ahora ir mucho más a través de planes locales de desarrollo de los propios gobiernos locales para que no nos pase lo que nos pasó en el caso del banano y también en el caso del café. La otra es realmente de contar con el apoyo político e institucional para todo el proceso, desde el análisis de vulnerabilidad hasta la implementación de las medidas. Y la última lección es de realmente intentar de hacer un análisis entero de la cadena de valor y no quedarnos solamente en primer eslabón o dos eslabones de la cadena, justamente para tener un poco la visión que estamos todos comentando en ese taller, que estamos concentrándonos demasiado en la producción, que pasa en los eslabones más allá de la producción. Eso es lo que tengo para contarles hoy día. Con mucho gusto, con preguntas o información adicional me pueden preguntar.